Muy buenas tardes, mis seguidores. Aquí se encuentra Mundano Fanfic en un nuevo historia, con una nueva historia para ustedes. Espero que les encante, les fascine. Aquí se la traigo con mucho amor. Esta historia se llama Longinus, el renacer del dragón carmesí. Esta podríamos decir que vendría siendo un arco complementario de que hubiera pasado si se fuera por total 13 Longinus. Así que espero y lo disfruten muchísimo. Diviértanse, compartan con cada uno de sus amigos, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba uno de mis vídeos. Igual créditos y derechos de autor. La serie de fanfic Longinus, Renacer del Dragón Carmesí es una obra escrita por Mundano Fanfic publicada en diversas plataformas digitales. Todos los derechos sobre los personajes originales de High School DxD y otras franquicias mencionadas pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los personajes originales, eventos y elementos creativos que ha desarrollado en esta obra. Igual lee más contenido del autor en YouTube y otras redes. Igual este contenido se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos directos mediante el uso de material de terceros. Igual descripción de la historia, Renacer del Dragón Carmesí. En este arco de la poderosa reinterpretación del universo de High School DxD, Issei Youdou enfrenta una crisis existencial. La pérdida de conexión con Rai y el silencio de su voz Ted Gear. Este vacío, sin embargo, desencadena la manifestación de una fuerza antigua y oscura, revelando que Issei no es solo el Sekiryu-tei, sino el portador destinado de las Longinus. La trama se centra en el renacimiento de su poder, transformando al joven en una versión mucho más estratégica y formidable, obligándolo a confrontar la verdadera naturaleza de su destino y el potencial ilimitado, y temido, que reside en su interior. Longinus. Renacer del Dragón Carmesí es un fanfic en curso, que se enfoca en el despertar del protagonista Overpower, combinando acción sobrenatural, fantasía épica y mitología profunda dentro del universo de XD. Ideal para fans de universos alternativos, o protagonistas overpower, o combates épicos crossovers o referencias a múltiples animes, tramas con giros y mitología sobrenatural. Apoya al autor Mundano y Fanfic comentando, compartiendo y siguiéndolo en redes. Igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener lenguaje fuerte, violencia de fantasía intensa, referencias sobrenaturales. Capítulo 1. El silencio del dragón. El cielo sobre Kuo estaba teñido de un rojo crepuscular. La ciudad, tan tranquila como siempre, no tenía idea de las fuerzas que se movían bajo su superficie. En el patio trasero del viejo edificio del club de ocultismo, un joven de cabello castaño miraba al horizonte, con los puños apretados y el pecho ardiendo con un poder que no comprendía del todo. Issei Youdou, el Sekiryu-tei. El portador de la voz Ted Gear. El héroe que había luchado junto a sus amigos para salvar el mundo incontables veces. Pero en ese momento, no se sentía un héroe. Solo un humano cansado atrapado en el cuerpo de un dragón. Raigi murmuró en voz baja. Hace días que no respondes. El silencio fue su única respuesta. Aquel rugido interior que solía llenar su mente con fuego y coraje había desaparecido. Ya no sentía el eco del dragón dentro de su alma, ni siquiera una chispa del poder carmesí que una vez lo definió. La voz Ted Gear estaba muda. Era como si el propio Drake hubiera muerto. La puerta del club se abrió detrás de él, y una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Issei, ¿sigues aquí otra vez? Era Rias Gremory, su maestra, su amiga y la mujer por la que había dado su vida más de una vez. Su cabello carmesí brillaba con el reflejo del atardecer, tan radiante como siempre, pero su expresión denotaba preocupación. Solo necesitaba aire, respondió él, sin mirarla. Has estado distante últimamente, insistió ella. Ni siquiera entrenas con los demás. Y cuando lo haces, no usas tu Sacred Gear. No puedo, admitió Issei finalmente, mirando su mano izquierda. La joya verde incrustada en el guantelete metálico no brillaba. Drake no me responde. Ni un ghost. Nada. Rias frunció el ceño. Eso es imposible. Un vínculo como el de ustedes no puede romperse sin causa. Lo sé. Pero algo y cambió. Desde la última batalla con esos fragmentos del árbol del mal, siento que una parte de mí se apagó. La demonio dio un paso hacia él, posando una mano en su hombro. No estás solo, Issei. Lo resolveremos juntos. Siempre lo hacemos. Él asintió, pero no respondió. Por dentro, una sensación más profunda lo corroía. Miedo. Miedo a haber perdido no solo a Drake, sino también el propósito que lo mantenía luchando. Esa noche, cuando todos se habían ido, Issei permaneció solo en el club. Las luces estaban apagadas, y solo la luna iluminaba el lugar. Miró su reflejo en la ventana y vio algo que lo hizo estremecerse. Por un instante, sus ojos se tornaron dorados, y una voz desconocida susurró dentro de su cabeza.
¿Realmente crees que el dragón carmesí ha muerto? Issei dio un paso atrás, respirando con dificultad. ¿Quién y quién eres? El fuego nunca muere, solo espera renacer. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó de rodillas, jadeando, mientras un resplandor rojo oscuro se encendía en su brazo. El guantelete de la Boosted Gear apareció de repente, pero era diferente. Las líneas eran negras, las gemas brillaban con una intensidad casi sangrienta. Tu alma fue sellada, Sekiro Yutei. Pero yo puedo liberarla. ¿Qué eres? El eco del primer dragón carmesí. El verdadero poder de Longinus. El que incluso los dioses temieron. Issei gritó. El suelo se agrietó bajo él mientras un torrente de energía carmesí emanaba de su cuerpo. La presión era insoportable. Cada fibra de su ser ardía con fuego líquido. El club entero tembló. Y entonces, silencio. El poder desapareció tan rápido como había surgido. El guantelete se desvaneció, y Issei cayó inconsciente. Horas después, Rias entró corriendo al edificio junto con Akeno y Kiba. Issei. Gritó ella, al verlo tirado en el suelo. Un círculo mágico aún brillaba débilmente alrededor de su cuerpo. Kiba se agachó para examinarlo. Está vivo, pero su energía y no es la misma. Hay algo extraño mezclado con su aura. ¿Extraño cómo? Preguntó Akeno, con el ceño fruncido. Oscuro. Y antiguo. Algo que no pertenece a este mundo. Rias lo observó, su expresión endureciéndose. Llévenlo a la enfermería. Nadie más debe saber de esto. Mientras lo levantaban, el cuerpo de Issei tembló levemente, y por un instante, una sombra carmesí recorrió sus venas. Rias la vio, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía lo que había sentido. Un poder más allá del Longinus. Algo que ni siquiera los reyes del inframundo podrían controlar. Y en los sueños de Issei, una voz seguía resonando. El dragón carmesí no necesita maestro. Solo necesita renacer. La oscuridad lo envolvía como un océano sin fondo. No había sonido, ni luz, ni forma alguna de escapar. Issei intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo escuchaba el lento compás de un corazón que no era el suyo. ¿Dónde estoy? Entre el fin y el inicio, Sekiro Yutei y una figura emergió de la penumbra. No era Drive. Sus ojos eran del color del magma fundido, y sus escamas parecían absorber la luz misma. A diferencia del dragón que Issei conocía, este irradiaba una calma abrumadora, una sensación de eternidad. ¿Eres tú, Drive? Preguntó Issei con voz quebrada. No. Yo soy lo que vino antes de él. La llama original que dio nacimiento al dragón carmesí. Soy Draconis Primus, el primordial de fuego y voluntad. Issei retrocedió un paso, atónito. ¿Un dragón primordial? Pensé que solo existían en los mitos. Los mitos son la sombra de la verdad. Drake fue mi heredero, pero incluso su poder fue limitado por las cadenas de los dioses. Tú, su último huésped, has llevado esa carga más lejos que nadie. Por eso fuiste elegido. ¿Elegido para qué? Su voz tembló. Para despertar el Longinus verdadero. El renacer del dragón carmesí. Issei sintió como el calor se acumulaba dentro de su pecho, como si su corazón fuera un horno que estuviera a punto de estallar. Pero Drake, ¿dónde está él? No puedo sentirlo. Sellado. No por enemigos externos, sino por ti mismo. Por mí y... El miedo apaga la llama, Sekiro Yutei. Has dudado de tu valor, de tu propósito. Y en esa duda, sellaste tu propia alma y con ella de Drive. Pero el mundo no esperará a que te redescubras. Las sombras alrededor comenzaron a fragmentarse. En la distancia, escuchó el eco de una campana y una alarma. Voces familiares lo llamaban. Despierta, Issei Youdou. El fuego no debe apagarse todavía. El joven abrió los ojos con un jadeo. La luz del amanecer entraba por la ventana del hospital del edificio Lemori. Su cuerpo estaba cubierto de vendas y runas curativas. A su lado, Rias lo observaba con ojeras marcadas y el ceño fruncido. Por fin, susurró ella aliviada. Estuviste inconsciente toda la noche. Issei intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el pecho lo detuvo. ¿Qué pasó? Y eso te iba a preguntar yo. La voz de Azazel resonó desde la puerta, con su característico tono de burla seria. El lugar donde estabas se saturó de una energía desconocida. Tu Sacred Gear reaccionó, pero el patrón y no pertenece a ningún Longinus registrado. Issei levantó su brazo. La Boosted Gear se manifestó brevemente pero el guantelete ya no era verde. Era rojo oscuro, con líneas negras y una joya que parecía contener fuego líquido. Un escalofrío recorrió la habitación. Esto y no es la misma Boosted Gear, murmuró Azazel, examinando los datos de un artefacto. Su firma energética cambió por completo. ¿Cambiado? Preguntó Rias. No evolucionó y renació. Issei cerró los ojos. Por un instante, escuchó la voz de Drive, lejana, débil. Partner, y aún no estás listo. No abras la puerta completamente. Y su respiración se agitó. Lo escuché. Drive. Gritó con esperanza. Pero la voz desapareció, sustituida por un eco diferente, más grave, más antiguo. El sello no se romperá sin precio. Estás caminando hacia el fuego eterno. Azazel levantó la vista.
Sea lo que sea eso, no deberías usarlo hasta entender qué tipo de poder estás despertando. No quiero otro incidente como el de Triexa. Rias asintió. Issei, prométeme que no intentarás invocar ese poder otra vez. Él guardó silencio un momento. Su mente era un torbellino de miedo y curiosidad. Finalmente, murmuró. Lo prometo. Pero dentro de él sabía que mentía. Esa noche, el sueño volvió a reclamarlo. Solo que esta vez no fue un vacío, sino un campo de fuego eterno. Cielos ardiendo, montañas derritiéndose, dragones de energía cruzando el firmamento. Y en el centro de todo, un trono de obsidiana sostenía una armadura carmesí, imponente, vacía y esperándolo. Cada Longinus oculta una verdad. La tuya no fue creada para destruir, sino para renacer, elige, Issei Youdou. Dormir o despertar. Una llama danzó sobre su palma, y sin dudarlo, la tomó. El fuego no lo consumió. Lo reconoció. Y con eso, el rugido de un dragón ancestral sacudió el mundo de los sueños. En el mundo real, Ria se despertó sobresaltada. El suelo temblaba ligeramente, y un resplandor rojo brotaba desde la habitación de Issei. No, y no puede ser otra vez. Y cuando abrió la puerta, lo vio flotando en el aire, envuelto en un aura carmesí que ondulaba como fuego líquido. Las joyas del guantelete brillaban como soles. El aire se volvió pesado, denso, lleno de una presión abrumadora. De sus labios escapó un rugido gutural, inhumano. Bost. 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 Pero esa vez y cada Bost resonó con un eco diferente, más profundo, más antiguo. Como si cada uno rompiera una cadena invisible dentro de su alma. Y entonces, un símbolo desconocido apareció en su pecho, trazado en energía negra. El aire explotó en un estallido de calor y luz. Ria solo alcanzó a gritar su nombre. Issei. Cuando la energía se disipó, él cayó al suelo, inconsciente nuevamente. Pero su cuerpo había cambiado. Su aura ya no era la de un demonio, ni siquiera la de un dragón. Era algo y completamente distinto. Azazel llegó corriendo segundos después, y al ver el símbolo en su pecho, su rostro perdió el color. Eso, y susurró con miedo real. Ese es el sello del dragón primordial. Rias lo miró, confundida. ¿Qué significa eso? Azazel tragó saliva. Significa que Issei Youdou ya no es solo el Sekiryutei, y es el recipiente de una fuerza que los dioses antiguos intentaron borrar de la existencia. El renacer del dragón carmesí había comenzado. El amanecer llegó con un silencio antinatural sobre Kuo. Las aves no cantaban, el viento se había detenido, y una fina bruma rojiza flotaba sobre el edificio del club de ocultismo. En el interior, Issei yacía sobre una cama, cubierto por runas selladoras y círculos mágicos de contención que pulsaban débilmente. Rias, Aquino, Kiba y Asia lo observaban en tensión, mientras Azazel analizaba la energía con una expresión cada vez más grave. No puedo creerlo, murmuró finalmente el líder caído. La energía no solo proviene del Longinus, y hay algo más, una fuente secundaria y un núcleo divino, o algo incluso más antiguo. Aquino frunció el ceño. ¿Antiguo? ¿Qué tan antiguo hablamos? Azazel la miró de reojo. Antes de los dioses de la mitología griega. Antes incluso de los sistemas celestiales. Esto y es poder de la primera era, cuando los dragones dominaban la creación misma. Rias sintió un escalofrío. Entonces lo que vimos anoche era una manifestación de ese poder. Exacto. Azazel cruzó los brazos. El sello del dragón primordial no es simbólico. Representa la unión entre el alma del huésped y la llama original de la creación. En otras palabras, Issei se está transformando en algo que ni siquiera los dioses modernos comprenden. Asia, temblando, tomó la mano de Issei. ¿Pero y eso lo matará? Azazel suspiró. Depende. Si su alma no resiste el fuego que lo está consumiendo, y entonces sí. Si lo acepta, y podría renacer como algo completamente nuevo. Dentro del mundo espiritual, Issei caminaba por un vacío rojizo. El suelo parecía formado de brasas, y el aire vibraba con el sonido lejano de rugidos. Cada paso que daba dejaba una huella de fuego. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la sensación de estar completo de nuevo. Podía sentir algo ardiendo en su interior, un pulso firme, fuerte, casi adictivo. Así que despertaste. La voz de Drake resonó, débil pero clara. Drake. Exclamó Issei, girando sobre sí mismo. Pensé que te había perdido. Casi lo haces. Estuve atrapado dentro del sello que tú mismo creaste, pero lo que me preocupa no es eso, sino la otra presencia dentro de ti. ¿Draconis Primus, sí? Preguntó Issei. Sí. El primero de nuestra especie. El fuego eterno que existió antes de toda vida. No sé por qué despertó en ti, pero si no lo controlas y te devorará. Issei bajó la mirada. Ya lo sé. Pero no puedo ignorarlo. Si este poder vino a mí, debe ser por una razón. Tu determinación no ha cambiado, partner, y la voz del dragón sonó cansada, pero orgullosa. Entonces escucha bien. El renacer del dragón carmesí no es un título, es un juicio. Si lo completas, te elevarás más allá del concepto de Longinus. Si fallas y dejarás de existir. El ambiente tembló. Una grieta de luz se abrió ante él, mostrando destellos del mundo real. Despierta. Tus enemigos ya han sentido el cambio.
Y algunos no desean que ese fuego renazca. En otro lugar, lejos de Kuo, en una dimensión sellada conocida como el Trono del Amanecer, 3 figuras observaban una esfera de energía que mostraba los eventos ocurridos en la Tierra. Una diosa de cabello blanco, con ojos dorados y alas resplandecientes, habló con frialdad. El sello ha reaparecido. Después de milenios y el fuego de Draconis Primus arde de nuevo. A su lado, un ser cubierto con una túnica negra rió suavemente. Y todo en el cuerpo de un simple demonio híbrido. Qué ironía y el poder de la creación en manos de un mortal que solía ser pervertido. El tercero, un hombre con armadura dorada y ojos de serpiente, alzó la mano. No debemos permitir que ese poder despierte por completo. Si el dragón carmesí vuelve a caminar entre los mundos, el equilibrio caerá. ¿Entonces actuaremos? Preguntó la diosa. No todavía, respondió él con calma. Primero, observemos si sobrevive a su propio fuego. Si lo hace y entonces lo eliminaremos antes de que recuerde quién fue realmente. De vuelta en Kuo, Issei abrió los ojos. El resplandor rojo de sus pupilas hizo que Asia retrocediera un paso. Su respiración era profunda, controlada pero la presión de su aura llenó la habitación. ¿Issei? Preguntó Rías con voz cautelosa. Él levantó la mirada, y durante un instante, su voz sonó doble, como si hablasen 2 seres a la vez. Estoy bien y aunque siento que algo dentro de mí está esperando despertar por completo. Azazel levantó el detector mágico y maldijo. Su nivel de energía se duplicó otra vez. Esto ya no es posible sin intervención divina. Issei se sentó, observando el guantelete en su brazo. El metal negro parecía vivo, latiendo al ritmo de su corazón. Raig está vivo. Y algo más está conmigo. No sé qué quiere, pero y siento que no es solo poder. Es memoria. Rías lo miró, inquieta. ¿Memoria de qué? Issei alzó la vista hacia la ventana. El cielo seguía teñido de rojo. De un dragón que el mundo olvidó y de una guerra que está a punto de repetirse. Horas después, mientras el grupo discutía en la sala principal, un círculo mágico desconocido se materializó en el suelo. La energía que emanaba de él era pesada, casi divina. De su interior, emergió una figura alta con una capa blanca y una espada de luz. Por orden del Concilio de los Cielos, he venido por el portador del sello carmesí, anunció con voz autoritaria. El renacer no debe completarse. Rías dio un paso al frente, furiosa. ¿Te atreves a entrar a nuestro territorio sin permiso? No busco pelea, Gremory, respondió el ser con calma. Solo cumplir una orden divina. Issei se levantó lentamente, su mirada fija en el recién llegado.